Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Gracias a los que están conectados y pues gracias a los que escuchan la grabación. El tema de hoy que vamos a tratar es un tema que a mí me gusta muchísimo y se llama ¿Qué te frena? Realmente yo soy una convencida de que todos los seres humanos tenemos las cualidades necesarias para conquistar nuestros sueños y nuestras metas. Pero hay un común denominador en la mayoría de las personas que se sienten frenadas, que se sienten estancadas. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy yo les quiero contar qué es lo que normalmente frena a las personas de lograr sus metas. Lo que te frena principalmente es no tener una meta clara. A la meta clara yo le llamo el punto rojo. Cuando tú tienes un punto rojo, que es una meta que es clarísima, que quieres cumplir, realmente no hay nada que te detenga porque vas a hacer todo lo que está en tu poder por cumplirla. El problema cuando no cumplimos las metas es porque las metas no son claras, son ambiguas, son negociables, son antojos, porque hoy se me antoja cumplir esa meta, pero pues mañana a lo mejor no tanto. Y entonces cuando empezamos a negociar con nosotros mismos la importancia de la meta no es clara y por lo tanto va a ser prácticamente imposible que la logremos porque lo que estamos haciendo es dejársela a la suerte. A ver si el mundo nos bendice con cumplirnos nuestra meta a costo de qué, pues de nada, de ningún esfuerzo y de no tener claridad. Entonces, yo me he dado cuenta a través de los años que lo que frena a la mayoría de las personas y lo que nos frena a cada uno de nosotros a lograr algo. Espérenme. Es que ya, a ver, aquí. Ahora. Gracias por activar sus micrófonos. Lo que nos frena a cada uno es no tener una meta clara. Cuando tú tienes una meta clara, y yo lo he probado miles y miles y miles de veces, cuando tú tienes una meta clara, un punto rojo que quieres lograr, no hay nada que te detenga y vas a usar todos los recursos que están en tu poder para cumplir esa meta. Otra cosa que frena a la mayoría de las personas son las excusas. Sobre todo en la cultura latinoamericana estamos educados, entrenados a las excusas. Estamos entrenados a disculparnos, porque son culturas en donde no te enseñan disciplina ni hacerte responsable de tus acciones y responsable de tus resultados. Ustedes fíjense, y los latinoamericanos estamos entrenados a excusarnos y a que siempre es culpa de alguien más. O sea, lo que pasó, si no salió bien, siempre es culpa de alguien más, pero estamos muy poco educados a asumir responsabilidades y estamos muy entrenados a ponernos excusas. Y nos ponemos tantas excusas que hasta nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, no es que no puedo por esto, no puedo por el otro, no tengo tiempo, es que tuve que hacer X, Y, Z cosa. Y todas estas excusas lo único que nos hacen es desenfocarnos del punto rojo, desenfocarnos de la meta. Y esto tiene muchas variables. ¿Por qué existen estas excusas? ¿Por qué existen estas metas no claras? Y de esto vamos a ir hablando. Otro de los puntos que nos frenan, te frenas por no tener una agenda con horas fijas, por no tener una disciplina, por no tener una estructura. En la vida, para lograr cosas necesitamos tener estructura. ¿Por qué? Porque la estructura lo único que nos da es seguridad. Y la seguridad es lo que nos va a llevar a saltar los obstáculos que se nos presenten. Entonces, si yo no quiero sentirme frenada, necesito tener una agenda con horas fijas. ¿Qué son horas fijas? Me levanto a las 6, medito de 6 a 6:30,
hago lo que tengo que hacer con mis hijos de 6:30 a 7, hago ejercicio de 7 a 8, estoy sentada en la oficina a las 9, de 9 a 1 trabajo, de 1 a 3 tengo tiempo personal, de 3 a 4 como, de 5 a 7 tomo una clase. Esos son los tipos de agenda y de horarios que debemos llevar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un horario fijo y una agenda fija, en donde están priorizadas tus prioridades personales y de negocio, va a ser muy difícil que te desenfoques. ¿Por qué? Porque si te llega algo externo y te dicen, ay, vámonos a desayunar y avientas todo y te vas, y ya no hiciste lo que tenías que hacer, no estás teniendo estructura, no estás teniendo disciplina, y si haces eso un día no pasa nada, pero si lo haces 2, 3, 4, 5 días de la semana, tu agenda va a ser un desastre y por lo tanto tus metas se van a convertir en prácticamente imposibles de lograr. Muchas veces minimizamos la importancia de una agenda y de verdad, para mí, una agenda te da disciplina, te da estructura y cuando no hay disciplina y no hay estructura, te frenas, te sientes frenado y es un freno muy fuerte. Ahora, no todos nacimos estructurados y no todos nacimos ordenados y no todos nacimos disciplinados, pero para eso existe un común denominador en los emprendedores que se llama formación. Nadie nacimos emprendedor, nadie nacimos sabiendo ser dueños de nuestro propio negocio, nacimos vendiendo, nadie nacimos con muchas herramientas que se requieren para tener tu propio negocio. Y por eso es tan importante la formación profesional, que es aprender a trabajar, y la formación personal, porque para desarrollarte como emprendedor, el desarrollo personal es no negociable. Entonces, esta agenda te va a ayudar en ese desarrollo y te va a evitar el autosabotaje. La raíz del autosabotaje viene de los traumas que tenemos desde la niñez. Y muchas veces esos traumas que tuvimos en la niñez los arrastramos hasta la vida adulta. El otro día nos platicaba Pati Villaseñor, yo siempre fui el patito feo de mi casa, mis papás querían que fuera niño y fui niña, y no nada más nací niña, sino nací con una condición en la pierna que era yo coja, entonces ella siempre se sintió el patito feo de su casa. Todo lo que ella tuvo que trabajar en su tema personal para evitar el autosabotaje es muchísimo trabajo, pero gracias a eso hoy tiene un negocio rango diamante real, independiente y lleva 30 años siendo dueña de su propio negocio. Entonces, el autosabotaje nos frena cuando no nos trabajamos a nosotros mismos, cuando no nos echamos un clavado interno. Y para esto tenemos un curso que se llama Logra lo que te propones, que es gratis para los miembros de Eureka, se cobra al público en general, pero si tú sientes que te autosaboteas, de veras, toma ese curso que no tiene costo para ti y date un clavado en ver qué es eso que te está frenando, porque llega un punto en la vida donde tenemos que decidir. Es una Y literal. Sigo cargando y arrastrando todo esto que no me deja avanzar y me frena, o de una vez por todas hago un corte para poderme ir en otra dirección y dejarme de estar autosaboteando. Cuesta trabajo, sí, vale la pena muchísimo. Otra cosa que nos frena es la falta de seguridad en nosotros mismos. Y si se fijan un poco, todo esto viene de la mano, el no tener una meta clara, el no tener una agenda, el autosabotearme, el no trabajar en mí mismo. Y la falta de seguridad en mí mismo me lleva a hacer muchas cosas para complacer a los demás. ¿Por qué? Porque yo siento que si complazco a los demás y soy linda y encantadora y lo que socialmente se llame buena persona, entonces ya la tengo comprada. Y eso es una falacia gigante. Eso no es real, eso no es verdad y eso no sirve ni aplica en los negocios.
Las personas te van a seguir por quien tú eres, en esencia, con tus cualidades y con tus defectos, por la vulnerabilidad que puedes demostrar, por la seguridad que tienes en ti mismo, aún con las fallas que tengas. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de crecimiento y las estás trabajando. Entonces, trabajar en la seguridad en ti mismo es indispensable. Y esta seguridad solo llega a los seres humanos cuando realmente nos aceptamos como personas como somos, así tal cual como estoy hoy. Así yo me acepto y me quiero porque tengo estas cualidades, tengo estos defectos, voy a explotar mis cualidades y voy a ir trabajando poco a poco y con mucha compasión mis defectos. No necesitamos un martillo para estarnos golpeando todos los días, pero necesitamos trabajar en esa seguridad en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos vamos a tener un freno permanente. Otra cosa que nos frena, y nos frena muchísimo, es el miedo al rechazo. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar con varios adolescentes que están empezando sus vidas laborales y me preguntaban mucho sobre, voy a tener mi primer trabajo en serio y no sé ni por dónde empezar. Y lo que más miedo, yo les preguntaba, ¿qué es lo que más miedo les da? El miedo al rechazo, el miedo a fallar. Y fallar es una cosa que es inevitable. Fallar te va a enseñar cuando realmente aprendes la lección. Y este miedo a ser rechazado es como usar zapatos, es a fuerza. A fuerza nos van a rechazar, a fuerza nos van a decir que no, a fuerza no van a querer lo que ofrecemos, a fuerza, eso es parte de, y lo tenemos que ver así. Cada rechazo lo tengo que agradecer porque me acerca a los sís, me acerca a las posibilidades, me acerca a las oportunidades. Entonces me tengo que hacer un experto recibidor de rechazos. Cuando me rechacen, doy las gracias, porque sé que eso no me determina como ser humano, porque ya trabajé en mi seguridad, estoy segura que no me voy a autosabotear y estoy segura que mi trabajo y mis cualidades no las define la opinión de una persona. Entonces, este miedo al rechazo necesitamos desaparecerlo, trabajarlo. La sensación de fracaso es otra de las cosas que nos frena muchísimo. Sentir que si lo hago, puedo fallar. Y si fallo, voy a quedar mal, voy a verme como tonto o como tonta, voy a verme como incapaz, voy a cometer errores, cómo me van a ver los demás. Entonces, con tal de no verme como un fracaso, entre comillas, prefiero no hacerlo. Y yo veo de eso muchísimo, con tal de no exponerme, con tal de no presentarme vulnerable, con tal de no decir, se me fue, la regué, me equivoqué, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Entonces, esta sensación de que si lo hago voy a fracasar, nos frena mucho, muchísimo. Entonces, estos que son 2, 4, 6, 7 puntos, yo considero que son los principales que nos frenan. ¿Y qué creen? Todos los tenemos. Como les comenté al principio, nadie nacimos siendo dueño de nuestro propio negocio ni sabiéndonos todas. Pero los que hemos querido y tomado la alternativa, hemos tomado la decisión de formarnos. Y en el formarse está la diferencia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Ya que vimos cuáles son las cosas que nos frenan, yo quiero decirles que todo eso que te frena existe y existe para todos. No es como selectivo, no es como que Paula no lo tiene, pero Verónica sí lo tiene. No, esto es para todos, está presente para todos. La diferencia es cómo lo maneja cada quien y cómo quiere cada quien evolucionar, no solo como persona, sino como emprendedor y convertirse en empresario. Lo que realmente quieres en tu vida, así lo que verdaderamente quieras, está del otro lado de todas las cosas que te frenan.
Si todas las cosas que te frenan están del lado izquierdo, lo que tú realmente quieres y tu meta a lograr está del lado derecho. Eso quiere decir que para pasar de un lado al otro te tienes que mover, así de fácil. Si no te mueves y sigues igual y tu vida sigue igual, nada va a cambiar por más que llores, patalees, te frustres y hagas 80 oraciones, porque esas oraciones tienen que venir acompañadas de acciones. Y mientras no tomes la acción de moverte del lugar mental, del lugar emocional y a veces inclusive del lugar físico, nada va a pasar. ¿Ok? Y para moverte de un lado al otro, en este movimiento te vas a necesitar romper. Cuando te dicen que vas a necesitar romper, pues la mayoría sale corriendo, apaga el Zoom y vámonos, porque nadie se quiere romper. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde se distinguen los que van a volar y van a lograr sus metas y van a cambiar su vida y van a tomar acciones como si su vida dependiera de ello, porque tu vida depende de ello, o se van a quedar igual. Se van a quedar en la misma zona de confort, llore y llore, quéjese y quéjese con todas sus excusas y pretextos de todas las tragedias que les pasan en su vida, que creen que son exclusivas para ellos, lo cual no es verdad, porque todos participamos de esa licuadora de cosas buenas, cosas malas, tragedias, dramas, buenas circunstancias y malas también. Así es que les voy a explicar cómo es esto de que te necesitas romper. Si se fijan en los siguientes puntos, las palabras que están en mayúsculas empieza con R-O-M-P-E-R-T-E. Necesitas romperte. Y te voy a explicar cómo hice yo para romperme y poder realmente ir en mi vida subiendo escalones y sosteniéndolos, subir un escalón y sostenerlo, subir un escalón y sostenerlo. Entonces, el primero, la R de romperte, se refiere a riesgos. Necesitas estar dispuesto a tomar riesgos. La vida solo te va a dar cosas ilusionantemente buenas cuando estás dispuesto a arriesgarte. Cuando solo quieres estar en tu zona de confort y yo no estoy dispuesto a arriesgarme nada, no estoy dispuesto a, a tener el riesgo de ser muy vulnerable, a tener el riesgo de aprender cosas nuevas, a tener el riesgo de fallar, a tener el riesgo de ver oportunidades o de ver las cosas desde otro punto de vista. Si tú no estás dispuesto a tomar ese tipo de riesgos, la vida no te va a dar lo que realmente tú eres capaz de explotar al 100%. Entonces necesitamos estar dispuestos a tomar riesgos. El segundo punto es la O de romperte. La O son oportunidades. Si estás dispuesto a aprovechar las oportunidades que te da la vida cada vez te va a dar más oportunidades. Pero la vida no te da oportunidades si tú no estás dispuesto a aprovecharlas, porque, a ver, si tú fueras la vida y tú tienes 4 personas y ves que una aprovecha todo lo que le das, otra más o menos, y las otras no hacen nada con lo que les das, ¿a quién le seguirías dando más cosas? ¿Al que no hace nada con ellas? ¿Al que le da igual? ¿O al que tú le das una oportunidad y te la multiplica por 7 cada vez? Entonces, así es la vida. ¿Por qué la gente exitosa, todo lo que hacen tienen más éxito y más éxito y más éxito? Porque aprovechan las oportunidades que las vidas les da. Así es que por más simples que parezcan, cuando yo empecé en Nikken hace 12 años, era una oportunidad para mí. Era una oportunidad de ser independiente, una oportunidad de salirme del mundo corporativo, una oportunidad de ser dueño de mi propio negocio, una oportunidad de poder decidir cuándo trabajar y definir mis horarios y con quién trabajar.
Entonces, necesitas estar dispuesto a ver las oportunidades que la vida te presenta. Porque si todo le ves los peros y todo lo que no, y por qué no, y por qué no, está bien, pero no esperes que nada extraordinario pase de ese lado. La M de romperte es molestarte. Sí, necesitamos estar dispuestos a molestarnos. Claro que es molesto salir de la zona de confort. Claro que es molesto conectarte un Zoom a las 8, 9, 10 de la noche. Claro que es molesto madrugar para ponerte a hacer facturas. Claro que es molesto ir a ver un cliente y que te deje esperando media hora antes de que te reciba. Claro que es molesto hablarle 6 veces a una persona que no te escuche y tú tener que seguir insistiendo. Es molesto, pero necesitamos molestarnos en esas cosas que a lo mejor no son ilusionantes o no nos gustan hacer, pero que las tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si nos molestamos, vamos a pasar a otro nivel en todos los aspectos. Entonces, a mí me impresiona mucho que escucho a la gente decir, es que a mí eso no me gusta. No, pues no, a mí tampoco, ¿no? A mí yo hago 1000 cosas que no me gustan, inclusive me parecen una molestia, pero sin embargo sé que las tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me hacen bien. Entonces yo te recomiendo que estés dispuesto a molestarte. La P de romperte es posibilidades. Necesitamos ser capaces de ver las posibilidades en el día a día. No es lo mismo posibilidades que oportunidades. Las oportunidades, la vida te las presenta. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de que me presentaran Niken y yo vi la posibilidad de que Niken funcionara para mí. Entonces, yo aproveché una oportunidad, pero vi la posibilidad de todo lo que este negocio podría hacer por mí. Entonces, a donde vayas, si vas al supermercado, observa qué más es posible, qué posibilidades hay para ti, a donde vayas. Siempre hay posibilidades. Entonces, entrénate a estar viendo qué más es posible. La E de romperte es evolucionar. Todo esto funciona y funciona muy bien cuando estás dispuesto y quieres evolucionar. Quieres ser una mejor versión de ti mismo. Quieres aprender cosas nuevas, quieres lograr cosas y quieres transformar tu vida en una vida que ni te imaginas lo increíblemente fascinante que puede ser. Pero tienes que querer evolucionar. Si no quieres evolucionar, quédate así como estás, no te molestes, no necesitas ver las oportunidades, no tomes riesgos y no pasa nada, pero no pasa nada de nada, ¿ok? La R, la segunda R es de ritmo. Necesitamos seguir un ritmo. Si tú sigues un ritmo, y volvemos a lo mismo de la lámina anterior, si tú llevas una agenda y llevas un ritmo, pum, 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 no falla la receta, pero necesitas llevar un ritmo todos los días, todos los días, todos los días, un ritmo. Tenemos talleres de ritmo de negocio, mentorías, tenemos muchísimas herramientas para seguir este ritmo y sobre todo el otro día yo platicaba con Pau Bello y le decía, Pau, ¿te acuerdas cómo hace X número de años personas que llegaron a este grupo con miedo a hablar en público, sin nociones de cómo hacer un negocio, hoy son dueños de su propio negocio, hablan enfrente de foros de 1000 personas sin problema y la verdad es que son personas que quisieron evolucionar, que aprendieron a llevar un ritmo, se han molestado, han visto las oportunidades, han detectado las posibilidades y han corrido riesgos. Entonces, el ritmo es importantísimo. La última T del romperte es valorar tu tiempo. Cuando valoramos nuestro tiempo, llevamos una agenda pum, 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 con ritmo y no estamos para perder el tiempo. Literal. A mí me costó mucho trabajo aprender que perdía el tiempo
tratando de quedar bien con personas que realmente ni siquiera la pasaba bien y tuve que hacer grandes limpias en mi vida porque realmente nos convertimos en las 5 personas con las que más pasamos tiempo. ¿Con quién pasas tiempo? Te pasas el tiempo con 5 personas que les encanta perder el tiempo sin hacer nada, pues entonces no valoras tu tiempo. Y para poder realmente dejar de frenarte en la vida, necesitas valorar tu tiempo y saber que cada minuto de tu vida, cada respiración es única y repetible. Nunca más se va a volver a dar este minuto, este día, a esta hora. ¿A qué lo vas a dedicar? ¿A construir, a flotar o a destruir? Porque no hay más opciones. Construir, irte de muertito o destruir. Y el último, la E de romperte, es si tienes esperanza. La verdad es que la esperanza es lo que nos mantiene vivas la llama de la fe. Y la fe no es visto desde un sentido religioso, sino desde un sentido de vida. La fe es la capacidad de creer en algo que no puedo ver. Entonces, si yo puedo creer, cuando yo empecé esto, yo tenía que creer que iba a llegar a Diamante Real, tenía que creer que iba a tener un negocio sostenible, replicable, escalable, global, que era lo que yo quería. Y tuve la fe de verlo y creerlo y la esperanza de lograrlo. ¿Y qué pasó? Se logró. Así es que si yo lo pude lograr, cualquiera lo puede lograr. El chiste es tener la esperanza y la fe de que esto va a suceder. ¿Para quién? Para ti. Ayer estaba en mi teléfono y me llegó de esos como videos que de repente te salen de la nada y me llamó muchísimo la atención que decía, las mujeres que no les va bien económicamente es porque seguramente están ayudando a alguien más. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces como mujeres somos buenísimas para ayudar a los demás? Al hijo, al mamá, al hijo, a la mamá, al papá, al esposo, al hermano, y son buenísimas asesoras y buenísimas para sacar adelante a todo mundo, pero ¿por qué no lo hacemos para nosotras mismas? ¿Ok? Entonces, yo te invito a romperte para pasar de este lado a este lado, porque en este lado están todos los frenos y en este lado está el logro de tus metas. Para cruzar este puente necesitas moverte y en el moverte necesitas romperte y sin miedo a todo lo que va a pasar en el camino, porque todo ese camino lo único que te va a hacer es fortalecerte y prepararte para recibir todo lo que hay para ti del otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando te rompes? Cuando te rompes, dejas que te entre la luz. Si fueras un jarrito, se rompe y entra la luz. Y muchas veces lo que nos hace falta es que nos entre la luz. ¿Por qué? Porque la luz nos ilumina lo que ya somos. No tenemos que salir allá afuera a buscar cosas. Ya somos. Y eso que somos necesitamos dejar que brille. Y esto, cuando te rompes, lo único que pasa es que te sabes capaz de crear, te sabes capaz de pegarte, te sabes capaz de repararte a ti y a otros. Sabes capaz de que no hay nada más poderoso que lo que tú tienes por dentro y aprendes a usar tus talentos a tu favor. Cuando te rompes, te demuestras que sabes crear. Cuando sabemos que sabemos crear, es que a como te la pongan, tú vas hacia adelante. Por eso es tan importante romperte. Cuando te rompes, también se te quitan los miedos. ¿Por qué? Porque sabes que te puedes romper 200 veces y te vas a reconstruir y no pasa nada. ¿Por qué? Porque cada vez va a salir una mejor versión y una mejor versión y una mejor versión que va a estar lista para recibir todo lo que hay del otro lado. Entonces, por eso, el resultado de romperte solo salen cosas súper buenas.
Ahora, ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? El riesgo de no atreverte a romperte, el riesgo de no querer pasar por ahí, el riesgo de querer quedarte en tu zona de confort. El riesgo de no hacerlo es vivir en la mediocridad, en lo plano, donde, ¿qué pasa cuando estás en lo plano? Estás en una zona segura, buena o mala, feliz o infeliz, pero estás en una zona segura. En esa zona segura nada crece. Es como un pavimento, nada crece. Por eso puse esta plantita, porque quiero que seas esa plantita que aún en el pavimento, ¡pum!, se rompe y rompes el pavimento. ¿Por qué? Porque tú sí quieres evolucionar, porque tú sí quieres crecer. Cuando no te rompes, corres el riesgo de vivir frustrado. La frustración se apodera de ti y entonces es bien difícil porque ya no ves oportunidades, ya no ves posibilidades, estás consumido por el miedo, no tomas riesgos, nada bueno pasa ahí. Y ese es en el mejor de los casos, porque las personas que se siguen en esta frustración empiezan a tener hábitos malísimos como pues empezar a beber, empezar a usar drogas, empezar a comer y puros hábitos destructivos. ¿Por qué? Porque nada más estamos viendo a ver qué hago para no sentir ese miedo, qué hago para no sentir esa frustración, qué hago para no sentir esa inseguridad. Y empezamos a buscar lo fácil. ¿Y qué es lo que pasa? Tu autoimagen, en vez de expandirse y ser una mejor versión, se encoge, y cuando te encoges, empiezas a necesitar capas y capas y capas de protección. Esas capas de protección se llaman dependencias, codependencias, abusos, y la verdad es que todo ser humano tiene lo que necesita para la expansión, y yo me muero de la tristeza de ver cuando la gente decide irse hacia el no romperse y quedarse en estas zonas cómodas. Así es que, pues bueno, ahora me gustaría que ustedes me digan, después de haber escuchado esto, ¿qué te frena? Porque la respuesta quiero que sea nada me frena. Nada me frena porque yo sé que soy capaz, así como estoy hoy, de crear mi destino, porque tu destino y tu felicidad solo dependen de ti, de nadie más. Y nosotros le vamos a demostrar a los latinoamericanos que somos que por más entrenados que estamos a las excusas y a los pretextos, nosotros pensamos diferente, porque tienes todo lo que necesitas, y si no te lo crees, pues tienes una tarea muy grande contigo mismo para empezar a creértelo. Si es que yo te doy las gracias por haberte conectado hoy. Espero que este Zoom te deje algo que te sirva, no solo para la vida, sino también para tu negocio, y para saber que tengas la edad que tengas, puedes empezar. Siempre es un buen día para empezar. Así es que muchísimas gracias